Hola. Seguimos entonces con fricción en canales y una de las cosas que habíamos visto en el último video es que el flujo uniforme está caracterizado porque la pendiente es igual a la pendiente del plano de carga, J, que es la que está dada por la fricción, ¿ya? O por las pérdidas friccionales en el sistema. Y bueno, la pregunta es ¿cuánto vale J? Entendiendo que el flujo uniforme o normal es aquel donde la energía de escurrimiento, por lo tanto la altura, la velocidad, etc., no cambia en X, ¿ya? Tenemos una altura que tiene un nombre en particular, se llama altura normal, y esa altura no cambia en X porque llegamos a un balance de fuerza donde el peso proyectado es igual a la fricción que está actuando sobre el fondo. Entonces, ¿cuánto vale J? Es una muy buena pregunta. En el caso de un canal, todos los canales yo lo estoy haciendo así como muy exagerada la pendiente, pero en general las pendientes no son así de grandes. Entonces, imagínense que tenemos un canal, ¿ya?, donde vamos a estar trabajando con el flujo normal. H de X es igual a H mayúscula, uniforme, y definimos un volumen de control entonces para poder describir qué es lo que pasa en términos del teorema de Martínez movimiento. Y lo que tenemos esencialmente que peso proyectado, mg, es igual a el esfuerzo de corte que está actuando sobre el perímetro mojado del canal. Entonces, cuando reordenamos todo este sistema, vamos a llegar a mg seno de teta. Esa es teta, que sería la proyección del peso en la dirección X. Tiene que ser igual a el esfuerzo de corte tau, actuando por el perímetro mojado, y todo esto de acá por el largo de X de nuestro volumen de control. De X, ¿ya? La masa es igual a ρ por el área por dx, esa es la masa. Por lo tanto, llegamos a que, y tenemos por el otro lado que el seno de teta es igual a la pendiente, y de esta forma llegamos a que ρg por el área por i es igual a tau por el perímetro mojado por dx. ¿Ya? El dx no va, ¿ya? De esta forma, nosotros podemos llegar y decir que el esfuerzo de corte tau va a ser igual a ρ, y voy a separar esto de acá por g área y por el perímetro mojado por i, ¿ya? Donde aquí ya este tipo de relaciones van a ir apareciendo en varias formas. El área dividido por el perímetro mojado aparece tantas veces porque aparece naturalmente en el peso y aparece naturalmente en la fricción, y el cociente área dividido por perímetro mojado va a aparecer recurrentemente cada vez que hablemos de la segunda ley de Newton, y que se conoce como radio hidráulico. Radio y hidráulico. Y si se acuerdan de alguna manera de algunas definiciones de mecánica de fluido, dijimos que U asterisco es una definición, se conoce como la velocidad de corte, que es igual a tau dividido por ρ dividido por la raíz de eso. Podemos llegar a que la velocidad de corte en canales va a ser esencialmente la raíz del perímetro mojado por G por radio hidráulico G por I. ¿Ya? La raíz del radio hidráulico de G por I. ¿Por qué? En general, la velocidad de corte es la velocidad que caracteriza una serie de procesos de transporte de masa en sistemas acuáticos. Cuando me refiero a transporte de masa, por ejemplo, el arrastre de sedimento. Tenemos todo el sedimento que baja desde la cordillera por un proceso de
geológico principalmente, una cordillera joven como la que tenemos acá en la cordillera de los Andes. Todo el transporte de esos sedimentos desde la cordillera hacia el mar, asociado al movimiento del fluido, erosión en otras palabras, se escribe proporcional a esta velocidad de corte, ¿ya? Por lo tanto, el esfuerzo de corte que está actuando el fluido sobre el lecho de los ríos es el que condiciona toda la velocidad a la cual se estaría transportando este material. Eso es un ejemplo que puede ser que lo vean, pero también aparece en cosas como intercambio de gases en la superficie libre, entre la superficie libre y los ríos, intercambio de gases u otro tipo de compuestos disueltos entre los ríos y el sedimento. Ahí estoy pensando más bien en temas químicos. Y en general todos esos transportes dependen de esta velocidad de corte porque es importante de calcular. Entonces esta es una relación que es necesaria de conocer. Y en general yo podría extrapolar, o sea, hay una desviación formal, pero se puede extrapolar y decir de que la velocidad de corte en canales es igual a la raíz del radio hidráulico por G por J, ¿ya? De manera tal de que J, yo podría llegar a decir, va a ser igual a U asterisco cuadrado dividido por el radio hidráulico por G, ¿ya? Aquí quedamos en alguna parte más o menos un punto estático, porque yo tengo el esfuerzo de corte, tengo tengo que calcular J para una condición fuera de la altura normal, donde I es igual a J, así que si estoy parado fuera de la altura normal necesito conocer cuánto vale J, y ese J está relacionado con el esfuerzo de corte, o asterisco la velocidad de corte, el esfuerzo de corte, ¿ya? Que en la práctica nosotros no lo conocemos, pero da algunas pistas de cómo se podrían abordar este tipo de experimentos, porque los esfuerzos de corte son relativamente fáciles de medir en canales, sobre todo si es que asumimos de que existe flujo normal, es cosa de medir cuál sería la geometría, aquí, cuál sería el peso, el perímetro mojado y la inclinación del canal, y con eso nosotros conocemos cuánto vale el esfuerzo de corte, ¿ya? Y a raíz de esto de acá es que en general todo ese análisis funciona bien en el laboratorio, pero queda corto, que es lo que permite avanzar en caracterizar bien cuánto vale el esfuerzo de corte como una función de las propiedades del flujo ahora, ¿ya? En particular del caudal, de la altura de escurrimiento, ¿de qué más? De la geometría de la sección, ¿de qué más podría depender el valor de J? Puede depender claramente del material del fondo, del fondo del canal, etc. ¿Ya? Si nosotros nos acordamos de tuberías, donde J era F dividido por D por B cuadrado dividido por 2G, tenemos esencialmente todo este sistema. Tenemos el caudal que está metido dentro de la velocidad, la geometría de la sección que está metido del diámetro y la velocidad. Para ser consecuente también depende de G. Y tenemos un factor de fricción F que depende principalmente del material de la tubería y otro tipo de las características de la tubería, si es aerodinámicamente lisa, rugosa, etc. ¿Ya? Así que en general nosotros se podría ocupar este tipo de relaciones con el factor de fricción, de Darcy, para poder calcular las pérdidas friccionales, o sea, el roce en canales. Pero lo que nos quedaría entonces por caracterizar es, bueno, cuál sería el diámetro de un canal, ¿ya? Si el radio hidráulico
en una tubería. Ustedes lo pueden ver, es igual a d cuarto, de manera tal de que una primera aproximación es decir que el J en canales es igual a F dividido por 4 veces el radio hidráulico del canal por B cuadrado dividido por 2G. ¿Ya? Aparece el radio hidráulico, aparece el G, por lo tanto, si que recupera esta cosa de acá, lo que tengo entonces que U asterisco cuadrado es igual a F por B cuadrado dividido por 4. Dividido por 8. Porque tengo ese dos detalle acá. Esta es una aproximación, pero que no se ocupa, ¿ya? Se las presento para que vayamos viendo qué es lo que ocurre. Pero en general yo creo que muestra cosas que son interesantes de reconocer. En general, la fricción, ¿ya? Tenemos U asterisco, aquí aparece tau, es igual a rho, siguiendo esta definición, es igual a rho, entonces por U asterisco cuadrado, y eso va a ser igual a rho por el radio hidráulico por G. ¿Ya? Ahí aparece directamente cuánto vale esta relación. Entonces, el esfuerzo de corte tau es proporcional a la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Eso es una de las cosas que aparece que ustedes ya lo conocen desde los primeros cursos de física. El roce, que es mente proporcional a la velocidad al cuadrado. En el caso que estemos hablando de tuberías rugosas, ¿ya? O sistemas que son plenamente rugosos, donde el factor de fricción no depende del escurrimiento. Pero en general es una buena primera aproximación, decir que depende de la velocidad al cuadrado. Y otra de las cosas que también siempre van a andar apareciendo son factores Chaya, ¿ya? Entendido por Chaya por cosas que se necesitan, pero que en la práctica se pueden cambiar y son leyes de cierre para poder representar cosas tan complejas como, por ejemplo, el material de fondo. ¿Ya? Cómo se puede representar el material de fondo en la fricción que ejerce el cauce sobre el río Maipo, el río Mapocho, el Maule o donde sea que estén ustedes. Bueno, todo eso hay relaciones específicas, pero en la práctica caen dentro de este tipo de coeficientes que yo le llamo Chaya, no de manera despectiva, sino que como una forma de que el foco debía estar puesto principalmente en los balances de masa y no necesariamente en las parametrizaciones de estos valores de F u otro tipo de coeficientes que van a estar apareciendo. Así que, en general, como les decía, las relaciones que nosotros vamos a estar trabajando, están en el apunte, van a depender de la velocidad al cuadrado en general, si es que las tuberías si es que los canales son rugosos, que es un supuesto que vamos a estar haciendo todo el rato. Y siempre va a haber algún coeficiente que depende de las características o el tipo de material del lecho. ¿Ya? Va a aparecer G por un tema dimensional, va a aparecer el radio hidráulico también por un tema dimensional. G aparece porque aparece la velocidad. ¿Ya? Y la velocidad entrega unidades de tiempo, por lo tanto necesito alguna variable con unidades de tiempo que me haga adimensional este sistema. Bueno, las unidades de J son nada. J no tiene unidad. ¿Ya? Es adimensional. Entonces necesito, si tengo tiempo en la velocidad, necesito un tiempo para poder adimensionalizar las expresiones que se entreguen. ¿Ya? Como les decía, en el caso de las tuberías se puede ocupar esto de acá, teniendo la salvedad de reconocer de que el diámetro es igual a 4 veces el radio hidráulico. Sin embargo, hay otro tipo de relaciones que son más adecuadas para los canales. ¿Ya? En particular vamos a estar ocupando durante el semestre lo que se conoce como la ecuación de Manning, que se la muestro la próxima semana. En el próximo video. Nos vemos. Chau.